It's not just that disease starts in the mind. It's that everything starts in the mind. In today's world, these stresses are 24/7, 365. The net result is illness and disease. 90% of what takes people to the doctor is stress-related illnesses. When you perceive a threat, in the old days, we referred to that as fight or flight. But now it's your spouse, or it's your boss, or it's rent that's due in a week. And yet the system reacts as though it's a life-threatening situation. And if you're running a fight or flight response all the time, your immune system is compromised chronically. We have the most money going into healthcare than any country in the world, and we have some of the worst statistics of healthcare. Doctors and insurance companies give a drug, which then has a side effect, more toxicity, more ill health. My body wants to be healthy, but it's the head it's the fear. I don't know who I am without being sick. In a way, we have more faith in the power of cancer to kill us than we have faith in the power of infinite possibility. Every organ in the human body has the ability to heal itself under the right conditions. What are those conditions? That's the question. We are in a mindset that our body is a machine full of organs with buttons and levers that need adjusting. Psoriasis and eczema, cause unknown. Multiple sclerosis, cause unknown. Fibromyalgia, cause unknown. There have been radical remissions for every single cancer type. Pancreatic cancer, stage 4 lung cancer, a big brain tumor that's considered inoperable. There are examples of people out there who have healed from it. When I looked at the data, they were all using these 9. Only 2 of them are physical. The rest are mental, emotional, and spiritual. Does this mean medicine is all negative? And I go, absolutely not. Medicine does miracles with trauma. If you have a chronic illness, believe the diagnosis, but don't believe the prognosis. What we see here is belief itself shifts biology. That intelligence giving us life. It is the greatest healer in the world. These symptoms are brilliantly intelligent in waking us up. Doesn't matter how long you've been sick, you can heal, and always remember that and never forget it. Bienvenidos a un episodio más de Hacking Patient Centricity. Este es el episodio número 8. ¿Cómo están? Yo soy Andrés Oliveros, co-founder de Astrolab, y Mikel Novella, Pharma Innovation Boys. Bienvenidos a todos, qué gusto saludarlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Andrés? Con mucho calor, sigo todavía en Monterrey. Se me hace que ya no sé ni en qué mes estamos, ni en qué año estamos, ni en qué época de la humanidad estamos, pero todo muy bien, Mikel. ¿Tú qué tal? ¿Dónde andas? Me da mucho gusto saludándote desde la Ciudad de México, saludando a todos desde acá. Hoy un día que también empezó como con calor, ahora nublado, parece ser que va a llover, entonces sí, muy loco estos días. Oye, pues platícanos qué acabamos de ver o por qué abrimos con ese video este episodio de Hacking Patient Centricity. Me emociona muchísimo este episodio, Andrés, por varios motivos. Ya abrimos el mismo con este video de un documental que se llama Heal, que lo pueden revisar en Netflix. Y te quiero compartir 3 cosas muy rápidas de las cuales me impactaron hace un año que vi este documental por recomendación de mis amigos Jesse O'Connor y su esposa. La primera, por la historia del doctor Joe Dispenza, que tuvo un accidente, este accidente le oprimió 6 vértebras, el diagnóstico era que no podía caminar y 10 semanas después él ya estaba caminando. Todo esto gracias a un proceso de reconstrucción mental de las vértebras. 2, el doctor David Hamilton, que se dedicaba a hacer estudios clínicos para una Big Pharma, como el doctor Julio nos explicó en el capítulo número 2, y habla acerca de la impresión que a él le da que los pacientes que reciben placebo en un ensayo clínico, una gran cantidad de ellos muestra una reacción favorable o positiva por creer que están tomando el fármaco cuando ellos no saben qué es lo que están tomando. Y 3, por una historia de vida propia al entrar en este trabajo emocional de los pensamientos, de las creencias. Entonces, por eso este documental, y hacia allá vamos a hablarlo. ¿Qué te parece? Me parece que te congelaste, Andrés. ¿Estás por ahí? ¿Ya te fuiste? Creo que se te ha ido por ahí un poquito la conexión, y en lo que
Ya, listo, regresaste, Andrés. Oye, Miquel, fíjate que a mí me pasó algo también ahorita, como decías, de tu historia personal. Yo también recuerdo, hace 12, 13 años, empecé a tener en un periodo como 18, 24 meses, una serie de enfermedades que cuando me daban esa enfermedad no entendí qué me pasaba. Empecé primero recuerdo un día, estaba en una clase de Derecho en la universidad y de repente me empecé a marear. Estaba en una clase de Derecho Mercantil, me empecé a marear y literal llegué a mi carro, me manejaron, un amigo se dio cuenta, se subió al carro conmigo, me llevó a mi casa y me dio una laberintitis. Tuve 10 días tirado sin poder poner el pie en el piso porque me mareaba y me daban ganas de vomitar. A los 6 meses me levanto con una migraña que me duró 1 mes y medio y a los 6 meses me levanto con medio rostro paralizado. Entonces decía, ¿qué me está pasando, no? Especialmente eso, el rostro paralizado, sí fue una cosa que me preocupó mucho. Y iba con un doctor distinto y al final todo el mundo decía, no, pues es un tema de estrés. Y yo, ok, las medicinas que me diste, pues son como para curarme el tema específico, pero no me estás... Y claro, probablemente la responsabilidad ni siquiera era de ellos, ¿no? Porque vivimos en un sistema de salud en donde, pues, la gente se especializa en una partita del cuerpo, pero poco a poco descubrimos que el cuerpo es un organismo en donde hay muchísima interacción entre ellos. Sí, me parece increíble esta conexión y justo el documental habla de ello. Y para irnos adentrando un poquito en el episodio de hoy, me da muchísima alegría que haya gente aquí en México que contribuye a esa ciencia que gracias al documental vemos que se hace en Estados Unidos, el estudio de la conexión entre la mente, las emociones, el cuerpo. Así es que te platico un poquito acerca de Martín, 25 años dedicado al tema de comunicación y a la industria de la música, y por alguna razón hace algunos años él empezó a incursionar en métodos integrativos o medicina alternativa, quizás un poquito, ahorita él nos aclarará el punto de este enfoque a la salud vista desde procesos mentales, emocionales, culturales. Así es que, ¿qué opinas si le damos la bienvenida a Martín? Vamos a subirlo, en un segundo. Martín, ¿cómo estás? Creo que tú estás en mute, Martín. Te pusiste en mute. Ahí ¿Listo? estamos. Bueno, primero estoy bien, pero estoy mucho mejor al verlos, al saber de ustedes, desde Tierra Santa, Regiomontana, el buen Andrés, y desde esta ciudad tan diferente como es la Ciudad de México. Un gusto saber de ustedes, saber lo provocadores que son en términos de lo que ya es un hecho que está sucediendo, y es bueno que gente se esté atreviendo a hablar de esto, porque es momento de hablar, es momento de confrontar con la fuerza de la verdad y con la luz, y que esta pandemia, como mal dicho, por ahí dicen, ha caído como anillo al dedo, pero nosotros bien decimos que es un buen momento y que cae como anillo al dedo para hablar de la luz, de la verdad y de la salud, y de la única razón por la cual mi querido Andrés y mi querido Mike estamos vivos, y solo hay una razón, que es para ser felices. Quien no entienda eso es que no sabe vivir, y para ser felices hay que estar en paz, y paz es la primera definición de salud. Gracias, Andrés, gracias, Mike, es un placer estar en esta tarde con ustedes. Oye, Martín, pues gracias a ti por acompañarnos y empecemos. Platícanos a qué te dedicas y qué haces cada día. Vamos a plantearlo así. Bueno, ¿a qué me dedico? Llevo muchos años que me enteré que lo único que hago es desaprender. En los más o menos 18, 20 años que estuve de curioso por saber si Dios existía o no, o por lo menos lo que me habían dicho como la definición de Dios, me di a la tarea de querer aprender algo más, o querer comprobar desde el punto de vista científico si existía algo más, desde el término de la muerte o desde la propia vida. Hasta que en una ocasión uno de los grandes maestros que me he tenido me dijo, ¿tú qué haces aquí? Le digo, maestro, quiero aprender. Me dijo, pues ya te equivocaste. Vete a desaprender, y cuando hayas desaprendido lo suficiente, podrás vaciar la vasija y empezar a aprender algo. Así que, pues a lo único que me dedico es a desaprender todo lo que me han dicho como dogmas,
como viejos paradigmas y como proceso de salud. Esto no lo digo en un sentido de soberbia que hay que desaprender todo, pero sí una parte muy grande y muy importante desde el punto de vista cultural, social y en el tema que nos concierne ahora, pues que es lo que hemos entendido o nos contaron que es la salud, ¿no? Uh-huh. Y oye, Martín, y nos hablas de este camino de desaprender, que ya tienes mucho tiempo en él, y es lo que actualmente haces, y cómo se liga este proceso de desaprender con la creación de SPES, la clínica del alma. Hoy en nuestra clínica somos fieles creyentes y defendemos a toda costa una de las mejores medicinas que tenemos en este planeta, que se llama la meditación. Siempre me preguntan, oye, ¿quién fue tu primer maestro de meditación? Y yo siempre digo que fue el techo. El techo fue mi primer y gran maestro de meditación, porque cuando yo nací, por error de un médico, decidió que había que realizar una cirugía en una pierna de manera urgente. Y en realidad, pues no había que hacer ninguna cirugía. Eso me llevó a 11 cirugías en la pierna derecha por un error médico, y cuando eres niño, estás al techo mirando, enojado, y diciendo, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Cómo me quito este dolor? ¿Cómo puedo dormir bien? Entonces, entras en un proceso de tratar de estar en el aquí y ahora para entender lo que es inentendible. Entonces, mi primer maestro de meditación fue el techo de una habitación, el techo del cuarto de un hospital. Y ahí me enteré que había que estar en el aquí y ahora, había que dejar las culpas, había que dejar los dolores y poder estar más plenos, sea cual sea nuestra circunstancia. Conforme fueron pasando los años, la vida me fue enseñando que la verdadera felicidad no está en lo que hemos entendido como extraordinario. Cuando tú empiezas a terminar la preparatoria y empiezas a estudiar, pues en esos años 80, que me siento muy honrado y privilegiado de haberlos vivido a tope, porque les tengo la buena y mala noticia que la música nunca fue tan buena como fue en los 80s. Y la vivimos a todo tope, el rock en español, la música, las discotecas, y empecé a tener un éxito personal pues exorbitante para lo que yo esperaba de mi vida. Entonces, terminando la preparatoria, yo vivía una vida extraordinaria en fama, en recursos, en viajes, en dinero, etcétera, etcétera. Y cuando yo ya estaba ahí, decía, yo cuando llegue a tener todo esto, a tener el management de uno de los principales grupos de aquel entonces, a viajar por todo Centro y Suramérica y los Estados Unidos, y etcétera, 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 viviendo ya lo extraordinario, no lograba yo tener la paz y equilibrio que yo anhelaba. Pero si ya llegué a donde yo quería llegar, y no he terminado ni la carrera, y ya tengo todo esto, entonces, en esos términos, había yo pensado que estaba logrado todo, pero había una parte que de mí no estaba en salud, no estaba en equilibrio, pero yo lo negaba. Y después de eso vinieron más éxitos, vinieron las discotecas, vino el mundo de la noche, tuvimos el primer lugar de venta de cerveza a nivel nacional. Nadie vendía tanta cerveza como nosotros vendíamos. En fin, era un momento de mucho éxito, pero aún así no sentía la paz y equilibrio que yo anhelaba. Y entonces, conforme fueron pasando los años y el tiempo, tuve que ir habitando el personaje del empresario exitoso, del productor exitoso, de la oficina de management exitosa, y dentro de todo ese éxito no aterrizaba la paz, no aterrizaba el equilibrio. Había yo subido de peso, pero decía, si está todo tan maravilloso, ¿por qué no experimento la paz? Luego, con el que empecé toda esta travesura,
Dicen que el diablo invita y tú pagas la cuenta, y yo lo viví en carne propia. Y también hoy te puedo decir que hay gente que cree en Dios para no irse al infierno. Habemos otros que creemos en Dios para no regresar a Él. Hoy estoy firmemente cierto que es tiempo de ya no creer en Dios. Y lo digo con todas las palabras, ya no crean en Dios, tengan certeza de Él. Hay una gran diferencia entre la creencia del dogma, porque tú dices, tengo o no tengo fe, pero ¿quién eres tú para decidir o no tener fe en lo maravilloso que es la vida, en lo maravilloso que es la luz, en lo maravilloso que es el amor? No tenemos opción de creer, la única opción que tenemos es de rendirnos en la certeza del amor, certeza de la luz y en la certeza que sí existe eso que le llaman Dios. Así que terminemos, dicen astrológicamente que terminó el tiempo de Piscis y ahora es el tiempo de Acuario. Astrológicamente dicen que el tiempo de Piscis es ese tiempo de la palabra de Dios. Incluso el propio Yeshua Isa, Jesucristo, marcó en la tierra esa figura tipo pez, ¿no? Que marcaba el tiempo de la palabra, pero ya llegó el tiempo de la luz y del amor. La gente dirá, pero ¿cómo el tiempo de la luz y el amor si estamos viviendo todo esto? Y se los puedo decir muy sencillo. Si ustedes tienen su habitación totalmente tirada, pero no prenden la luz del cuarto, nunca se van a enterar qué tan tirada está. Hoy la luz está llegando y conforme más luz, más vemos nuestro tiradero humano, nuestro tiradero político, nuestro tiradero con la penosa calidad de respeto que le tenemos, como dicen los chamanes, a la Pachamama, a la tierra, a la madre tierra, al planeta, a la nave espacial azul que nos va trasladando en este cosmos. No respetamos este planeta, lo estamos aniquilando, le hemos sacado por soberbia humana su sangre, ese oro negro, de manera absolutamente irresponsable. Hemos talado los campos, hemos contaminado los mares. Entonces hemos sido los seres humanos, el Homo sapiens, que no tiene nada de sapiens, hemos sido bastante estúpidos con el respeto a la vida y con el respeto a la tierra. Oye, entonces, termina. Entonces es un momento de que nos mandaron a casa, a todo el planeta, se paró el planeta y estamos viviendo una experiencia, les guste o no, de reflexión. Aquellos que no les guste reflexionar están tomando la actitud reactiva en los medios de comunicación, en las redes sociales, de tan solo atacar a los políticos, atacar a los dirigentes, atacar a los chinos, atacar a los americanos, pero nadie está tomando una responsabilidad de vida de reflexión personal en el dónde estamos y en el para qué estamos y en el qué sigue. Oye, Martín. Sí, mi querido Andrés. Entonces, el videocast hablamos de la centricidad del paciente y entonces ayúdanos a entender cómo SPES ayuda a poner al paciente al centro, si quieres, de una forma distinta, como lo ponen los hospitales, las farmas. ¿Cuál dirías tú que es como el diferenciador de la clínica del alma? Y qué están haciendo, qué esfuerzos están haciendo para volver a poner al paciente al centro, lo que eso significa. Bueno, primero me declaro en contra absolutamente de la medicina alternativa. De repente me atacan. Martín, tantos años estuviste en lo alternativo y seguiré estando en ello, pero ya no le llamo alternativo. ¿Por qué? Por estar tanto tiempo en lo alternativo, un día por poco me cuesta la vida. Es decir, cuando te tienen que operar, porque tienes una apendicitis, así practiques 3 horas chikun, así te tomes todos los remedios herbolarios, te tienen que operar. Es decir, yo aprendí en carne propia que es tiempo de hablar de la integración y de una medicina integrativa. Una medicina que es lo que ustedes conocen, que lleva en la historia de la humanidad alrededor de 500 años. Pero hay otros 5,000 años de gran sabiduría y aprendizaje de seres humanos que han pisado el planeta, que algo sabían y lo sabían hacer muy bien, especialmente en Oriente. Y ya no hablemos de América, toda la sabiduría de América. Es momento de integrar, por eso hablamos de una medicina integrativa que sí, claro que reconoce una medicina ancestral,
claro que la honra, claro que la respeta, pero no la toma como solo el elemento para acompañar y ayudar al ser humano a su salud. Para eso existe la modernidad, para eso ya existe la tecnología, integremos. Ahora, hablemos del lado de los médicos. Los médicos han perdido el humanismo, no todos, pero una buena parte, han perdido la parte del amor, del respeto al ser humano, del tiempo. Es decir, es momento de unir ambas medicinas con el eslabón del amor, del humanismo y del respeto al ser humano. Ahora, a ti te han enseñado que cuando te sientes mal, vayas al doctor. Y doctor, llegó su paciente. Es como si tú le dices, llegó su robot, doctor. Ahí está su robot, pase el robot. ¿No? Si evidentemente tienes una cirugía, pues estás pasivo a que te intervengan. Pero aún en una cirugía hay un proceso preoperatorio y un proceso posoperatorio, aunque sea una doble mastectomía. Doble mastectomía es cuando a una mujer por un proceso oncológico le retiran ambos senos. El doctor hace su trabajo, la mujer estará pasiva en el quirófano, sin embargo, tiene que hacer un gran trabajo, no de paciente, de actiente en sus cuerpos emocional, mental, psicológico y espiritual para poder llevar a buen fin y a buen camino esa cirugía tan dramática que hoy en términos de cáncer ocupa el 70-80% de las operaciones. Me preguntaba el buen Andrés, pero ¿cómo es la clínica? La clínica habla de primero un respeto absoluto a los médicos, un aprecio a los médicos y un cambiarle el paradigma al paciente, sea cual sea su caso, que efectivamente ya no es paciente, que tiene que convertirse en un actiente, sea cual sea su circunstancia. Aunque sea un proceso oncológico verdaderamente grave, tienen que tomar una acción. Ahora, de entrada nos han enseñado que la salud, yo le pregunto a Andrés, ¿cuántos cuerpos tienes? Andrés probablemente dirá, o a lo mejor ya no lo dice ahora, pero hace algunos años diría, tengo uno, ¿no? Y se refieren al cuerpo físico. Pero tú puedes salir en un proceso, por ejemplo, de mujeres o hombres que tienen trastorno alimenticio, hablando de anorexia, hablando de bulimia, que tú le haces un análisis clínico y sale en la mayoría de los casos bastante bien en análisis clínico, pero es que se le olvidaron los otros 3 cuerpos. Si Andrés tuviera 4 hijos y nada más se enterara que tuviera uno, ¿cómo estarían los otros 3 hijos? Totalmente abandonados, descuidados, mal atendidos, mal nutridos. Entonces, nos han enseñado que tenemos un solo cuerpo, por lo cual los otros cuerpos tan valiosos como es el cuerpo mental, como es el cuerpo emocional y como es el cuerpo espiritual, energético, como quieran llamarlo, tienen que estar en equilibrio. Para hablar de salud, tenemos que entender que tenemos que buscar equilibrio en 4 cuerpos, un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual o energético. Si no, no podemos hablar de salud. Ahora, la definición de salud por la Organización Mundial de la Salud habla de homeostasis. Homeostasis es sinónimo de equilibrio. Equilibrio. Para que esta máquina tan maravillosa que es el cuerpo humano funcione, tiene que estar en equilibrio. Los chinos y la medicina china te diría, estás yang, estás yin, estás más hacia la madera, más hacia el metal, más hacia el fuego, más hacia el agua, y hay que buscar este yin, este tají, esta línea que existe entre el yin y el yang de equilibrio, pero no solo en ese cuerpo físico, en el cuerpo mental y en el cuerpo emocional. Como el amigo Joe Dispenza habla y lo dice de manera muy asertiva, cuando el cuerpo mental y el cuerpo emocional ese es su trabajo de equilibrio, responde el cuerpo físico. Viene la magia, vienen los milagros. ¿Y qué es un milagro? Un milagro no es nada que hace. Un milagro es algo que deshace. Es decir, que regresa al lugar donde tenía que haber estado todo. Conforme nos enteremos en esto, es que podemos empezar a hablar de salud y podemos hablar evidentemente de paz. Y como les decía al inicio, la única razón de que Miquel y Andrés y Martín estén vivos es ser felices. No hay otra razón de la existencia. Ahora, ser felices
es estar en paz, y ya me voy a callar, porque estar en paz significa tengas 10 millones de dólares o tengas muy poquitito dinero, puedes generar paz. Yo he visto en el tiempo que he estado en India, gente que de verdad está en condiciones de mucha pobreza, pero experimentan una paz, una felicidad, una tranquilidad, que ya la quisieran muchos millonarios amigos míos con los cuales hemos trabajado, que no pueden acceder a la paz, no pueden acceder al equilibrio y están dosificándose importantes dosis de ribotril, entre otros productos, para lograr el equilibrio. Entonces, la paz está, sea cual sea la salud, está en que sea cual sea tu circunstancia, puedas experimentar paz. Y me parece súper inspirador escucharte, Martín, porque por una parte es validar la medicina ancestral, validar la medicina occidental, el método científico, no ponerlas en contradicción, integrarlas y no estar peleado. Y justo también escucho una migración de un concepto de paciente a actiente para tomar acción responsable en torno al manejo de la salud, y todo esto fundamentado en el amor, en la paz, en especie. Y me gustaría preguntarte si tienes por ahí un caso que nos pudieras compartir de alguien que absolutamente hayas visto una mejoría enorme de cómo entró y cómo salió de SPES, para darnos idea de este trabajo tan lindo que hacen en tu clínica. Mira, yo te agradezco. Yo quiero ser muy cuidadoso con esta pregunta, porque primero que decirle a la gente que nos está escuchando que este no es ningún programa pagado, este no tiene un tema de marketing ni publicidad, entonces quiero que sepan que si hago algún comentario de los éxitos de la clínica es simplemente desde la humildad y como nos los pides, no tiene ningún sentido de promoción, porque no es así, pero sí te puedo compartir con mucha alegría que cuando alguno de los pacientes han experimentado el termómetro para saber qué tan cercano, hay un termómetro que nos puede marcar qué tan cercanos estamos al amor, a la luz o a Dios. Y ningún ser humano, escuchen lo que le voy a decir, puede brincarse ese termómetro, ninguno. Todos pasamos por esa taquilla. No todos logran sacar un buen score en ese termómetro. Esto se los dejo de tarea y se los dejo que entren en silencio, porque cuando ustedes entran en silencio verdadero, podrán empezar a escuchar cómo suenan por dentro. Entonces, seguramente lo que voy a decir le va a resumbar a Andrés, le va a resumbar a Miguel y también les va a resumbar a muchas personas. Es el termómetro para saber qué tan cercanos o qué tan lejanos estamos al amor, a luz, a Dios, y eso tiene que ver para experimentar procesos a luz. ¿Y sabes cómo se llama? El perdón. El perdón. El perdón es uno de los mayores blindajes para la salud. Quien no ha experimentado el proceso del perdón y sigue pensando que el perdón es dual, que el perdón es, voy a perdonar dice Andrés, a mi exnovia que se portó fatal conmigo, nunca la voy a perdonar, porque entonces él no la perdona porque está muy enojado. Esto es por supuesto. Pero todos vivimos un momento de experimentar ser víctimas o ser las personas que generamos un daño a otro ser humano. Si podemos saber que el perdón no es dual y es unilateral y que te sirve para tu salud y que sirve para sanar al otro, podemos experimentar la salud. Yo te voy a decir un caso, no digo el nombre, pero lo hicimos con mucho orgullo, un hombre que estuvo 7 años internado en diferentes clínicas de adicciones. La clínica no trabaja de entrada adicciones, porque primero hay que desintoxicar un cuerpo para poder entrar en un proceso de elegir la salud. Pero una vez que él salió de la última clínica de desintoxicación, vino a la clínica ya prácticamente en la antesala de un suicidio o en la antesala de regresar a consumir heroína, a consumir cristal. Cuando pudimos entrar al centro de su corazón, sabíamos que algo no había perdonado y tenía que ver con su linaje paterno, tenía que ver con su padre. Cuando logramos entrar ahí, logró
sanar el alma a través del llanto y darse cuenta que se abría la posibilidad de que perdonara, asombrosamente lleva ya más de un año absolutamente limpio, sin consumir y con profunda paz. Martín. Sí. Sí, perdón, termina la historia. No, y bueno, así teníamos otro caso de un hombre también en una fase terminal de cáncer de riñón, que lo pudimos atender y al estar solo y en el miedo de la antesala de la muerte, pudimos encontrar que había un secreto que no se podía él perdonar y que era la adopción de un niño que sí era su hijo y nunca se había atrevido a decirle a su familia que era su hijo y no era un niño adoptado. El miedo, dicen los chinos, que te invade el riñón, así como la tristeza el pulmón. Y es en el momento que él les externa a sus familiares de manera clara y contundente su gran secreto, y el hombre contó un pronóstico de vivir solo un mes más, ya con un cáncer terminal, vivió casi un año más, pudo ir a su casa y tuvo una expectativa de vida mucho mayor de la que podía haber tenido si seguía manteniendo el tema de la culpa. Entonces, son dos, entre otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos un área de nutrición en la clínica. Siempre tus procesos de nutrición tienen que ver con tu estado emocional en la mayoría de los casos. Quiero quitar el siempre, digo, la mayoría de los casos. Dice que alguien come mucho para protegerse de algo o deja de comer también para hacerse un daño. Y cuando las personas han entendido esto, pueden bajar de peso sin dieta, sino simplemente entrando a una alimentación consciente. Así, tenemos muchos casos de éxito donde podemos entrar a la mente, a la emoción, para poder relajar al cuerpo, autoperdonarse y perdonar y atreverse a hacer un trabajo integral. Ahora, esto no es un descubrimiento de la clínica, simplemente es en este proceso de desaprender cuando la gran mayoría de las personas, por lo menos en México, profesa una religión católica. Pero sin embargo, los propios católicos no se han adentrado a conocer de fondo lo que marca una Biblia, por ejemplo, o una Torá, porque esto está desde tiempos milenarios. Cuando yo te digo la palabra teshuvá, es una palabra que se decía en arameo cuando metían al río a bautizar a las personas. Esa palabra tenía el sentido y los bautizaban de adultos para poder entrar a reconocer todo aquello que tenían que tirar a la basura, que tenían que dejar de ser, y que viniera el arrepentimiento. Ahora, algunas de las religiones han metido al arrepentimiento y le han pegado la culpa. La culpa no sirve para nada. El arrepentimiento sí sirve para hacer un cambio en la vida, hacer un teshuvá, que después se traduce del arameo al griego con la palabra metanoia, que es un cambio de mente. Si lo vemos desde otra cosmovisión budista, dicen los budistas que te van a empezar a venir las lecciones que vas necesitando en la vida para poder cambiar tu vida. Pero somos tan necios que repetimos la misma jugada y el resultado es el mismo. Me volvió a pasar. Es que no has aprendido la lección de las experiencias de vida. Por eso los budistas dicen, bueno, para el siguiente ciclo va a reencarnar en un carnero o en una vaca para que vuelva a aprender. Es decir, tenemos que a través de las experiencias de la vida llegar al arrepentimiento, pero sin culpa. Arrepentimiento para hacer una metanoia y un cambio. Les cuento una anécdota de una persona que le vivió una confrontación de vida realmente dramática y a partir de ahí cambió su vida. Ustedes, puede haber infinidad de ejemplos de cómo las personas cambian su vida, por qué una persona deja de fumar, por qué una persona deja de drogarse, por qué un hombre puede fomentar su feminidad para ser amoroso, creativo y dulce con la mujer, con sus hijos. Un hombre tiene que elegir la fidelidad, pero somos tan básicos como lo fue el buen Clinton, tan chimpancés de perdernos por 10 segundos de placer. Entonces,
conforme a estas experiencias de vida, vamos haciendo cambios. Yo recuerdo haber dado una conferencia hace muchos años al lado de un hombre que yo di mi conferencia, me senté en el público y dije, vamos a hablar, era un consumidor de heroína, y él hablaba que en una de los consumos de heroína, donde tuvo sobredosis, encontró en su cocina una rata gigante. Tomó un bat y la mató. Cuando él despertó ya en la cárcel, en el reclusorio en los Estados Unidos, le avisaron que la rata gigante a la cual había matado era su hijo. Después de esto, él tomó la elección de vida de nunca más consumir una droga y de dedicar su vida a hablarle a los jóvenes que no consuman drogas. Este es un ejemplo muy drástico, pero finalmente tiene que ver con los cortocircuitos, los relámpagos, los truenos que nos traen en la vida para poder tomar una nueva elección de vida o quedarnos en la tibieza de no elegir un cambio de vida y al final la cábala te dice que todo lo que, donde no vacías la vasija se quedará igual y todo donde puede ser proactivo, el final es feliz y por el otro lado donde seas reactivo, el final no es tan favorable. Martín, Esto nos queda... Sí, termina. Esto es algo que, perdón. Lo único que quiero decirles es que esto, lejos de ser una cosa muy compleja de sabiduría ancestral, les puedo decir que es algo verdaderamente sencillo. Y quiero terminar en esta frase, es pedirles a todas las gentes que estén escuchando que tengan la muerte aquí al ladito todo el tiempo. A mí mis años de aprendizaje en el budismo me ayudó a tener la muerte al lado todo el tiempo. La muerte aquí. Porque en la medida que tengan la muerte al ladito, tendrás cada momento valorando la vida, valorando cada respiración, porque la vida se va en un chispazo. Entonces, el para siempre en las bodas es aterrador porque no existe el para siempre. También esos créditos a 25 años para pagar es más aterrador. Vivamos el aquí y ahora y la vida. Dime, mi querido Andrés. Martín, tenemos que ir cerrando y te quiero hacer una pregunta. Y si tuvieras que, de alguna forma, te dicen, oye, Martín, te damos política pública, danos una recomendación para el país que tenga que ver con cambios de comportamientos grandes. ¿Cómo le hacer? O sea, ¿qué tipo de recomendación podrías darle a la masa de las personas, independientemente de qué religión tengan? ¿Qué comportamientos podrían cambiar para poder llegar, para desaprender en salud y para, como comunidad mexicana, para poder llegar a otro nivel en donde se valore mucho más la salud, pero una salud un poquito más integral? Volvernos activos. Dicen que México es uno de los países más enlodados del mundo, y así lo visualizan en Bután, donde tuve el privilegio de estar hace algunos meses. Y dicen que de lodo sale una de las flores más bellas, que es la flor de loto. Entonces, tenemos un país mágico, pero también, desgraciadamente, tenemos un país muy poco educado. Y cuando no estás educado, y me refiero educado en el amor, en la luz y en la compasión, se van presentando una serie de eventos realmente reactivos, desde el político más famoso que roba de más, o hasta el hombre que se sube a un microbús y mata a una persona. Es decir, tenemos que tener una educación en el amor, educación en la luz, que sí lo tiene México, este ombligo del mundo sí lo tiene, pero se nos ha olvidado. El maestro Antonio Velasco Piña dice que México tiene que retornar a lo sagrado de sus aguas, de su cielo, de su tierra. Hoy es un México lindo y herido, y cambiemos el herido por querido, y que no tengamos más confrontación de la que ya tenemos en este país, para poder saber que es un país próspero, que es un país que a pesar de los niveles tan grandes de pobreza también es muy abundante, y que tenemos que regresar a la educación y a la educación. Desde el político más importante hasta la persona que tiene un trabajo mucho más sencillo, la educación. Sin duda alguna, creo que esa parte es fundamental, Martín, y me llena de muchísima fe que SPES Clínica del Alma esté trabajando en la educación de
el lactiente o la persona que tiene una condición de salud para volverla más responsable está trabajando en la educación de la integración de los 4 cuerpos, el cuerpo físico, el mental, el emocional, el espiritual, para que se vuelva una medicina, como justamente lo comentabas, mucho más humanista, un abordaje mucho más empático de la parte del sistema de salud y un abordaje mucho más responsable y actuante o de acción desde el punto de vista de paciente. Así es que auguro muchísimo éxito para ti, para tu proyecto. Creo que justo como lo comentas, hoy el mundo necesita muchísimo más estos valores de amor, paz, compasión para nosotros, para nuestra alma, y que esta enfermedad vaya poco a poco desvaneciendo. Dicen por ahí que los comportamientos no son las enfermedades, sino son nada más lo que se muestra de la enfermedad. Así es que, Martín, quiero agradecerte muchísimo por este espacio que nos has compartido, tu conocimiento, tu mirada acerca de la salud, de la medicina. ¿Dónde te pueden encontrar, Martín? Bueno, estamos a las órdenes en el Hospital Español. Reabriremos la clínica ya de manera presencial para agosto. Estamos a la orden online llevando a la gente, acompañando al equilibrio con temas de arte, con temas de escritura, con temas de pintura, con acompañamiento psicológico, acompañamiento de nutrición, con meditación, con yoga. Todo lo estamos haciendo. Y por último, solo quiero agregar que no tengan miedo. Es decir, el miedo excesivo bloquea y nos paraliza. Tengan prudencia, tengan respeto, pero que el miedo se erradique, porque bacterias, son benditas las bacterias, porque a través de la mayor cantidad de mierda de bacterias pueden salir los cultivos más bellos, ¿no? Y los virus, hay miles y miles de virus de toda la historia. Es decir, tengamos sí respeto a lo que está sucediendo, pero no miedo. Y adaptémonos, subamos nuestro sistema inmunológico, nuestra salud, alcalinicemos el cuerpo, hagamos ejercicio y no tengamos miedo. Para todo, decía el maestro Víctor Frank, que para encontrar vida y futuro tenemos que encontrar el sentido de la vida. Él estuvo en un campo de concentración, en este momento nosotros estamos en un campo de concentración. No tengan miedo a ser exterminados, no tengan miedo a trabajar, tengan el sentido de la vida, del amor, del respeto y de subir su sistema inmunológico en los 4 cuerpos y vamos para adelante, a pelear por la verdad, por la luz, por el amor y disfrutar cada momento. Y hagan del mejor restaurante el comedor de su casa. Excelente. Muchas gracias, Martín. Dale, gracias a ustedes y fue un privilegio. Gracias. Gracias, Martín. Te mando un abrazo al alma. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Miquel. Gracias. Oye, Miquel, pues mucho hay que hablar. Se están poniendo como bien interesantes los episodios. ¿Y qué te pareció? Me pareció sumamente interesante la visión que tiene Martín de un sistema de salud integrativo de la medicina oriental, occidental, cambiar la visión del paciente para algo más, con mucho más acción, fundamentado en valores como la paz, la armonía, el amor. Así es que me parece que son los ingredientes para hacer un sistema de salud mucho más humano. Perfecto. ¿Qué nos espera, Andrés? Pues vienen muchos otros invitados. Me encanta cómo estamos hablando con stakeholders diferentes que nos van ayudando poco a poco a entender pues, la complejidad del tema de la salud. Pero otra vez, pues siempre lo que intentamos hacer en esta serie es poner qué tipo de estrategias o tácticas se pueden hacer para poner al paciente al centro. Así que pues nos vemos el siguiente miércoles. Miquel, 6:30, ¿cómo ves? Nos vemos el siguiente miércoles. Que estén muy bien, cuídense y déjanos sus comentarios sobre qué les pareció. Hasta luego. Muchas gracias. Bye.